Bueno, continuamos con Pablo Medina. Aquí hay comentarios en el Twitter. Tenemos un problema allí con el sonido. Dice por aquí Rafael Martínez. Pablo Medina, ¿cómo te sientes ir con el Santa Talanquera William Ojeda y te prestas a eso? Ya tú explicaste tu voice sobre eso, pero si quieres un comentario, puedes hacerlo. A mí me dicen aquí, Pedro Santana, se te ve la costura, ya entrevista a un diccionista de la MUD y un oficialista y te presentas como imparcial, qué pena contigo. Jesús Eduardo Jaime, este señor va a los Estados Unidos a hablar, bueno, gamelote pues, y malponer y viene con su cara bien lavada, dice, ¿no? Este compañero, el chavismo, ¿por qué él ha debido ir con la tarjeta de la unidad? No le creo, dice. En primer no entendí. Otros como Carlos Manuel Ross, no entiendo cómo Pablo Medina divide la unidad en vez de apoyar la causa que está por encima de un curul. Respeto y saludos. Buenas tardes, buen programa que respecta a ti. Bueno, no entiendo esto. Que respecta a ti, tienes, no entiendo lo que quiere decir. Jesús Miguel, vean quien quiere confundir con la tarjeta de mi unidad, Jesús Miguel, dice, ¿no? Les ruego nos ayude a investigar qué ocurrió con la misión Rivas Técnica, nadie me responde, Juan Antonio. Y otros comentarios más o menos en la misma tónica. Dice aquí, ese soy yo, pregúntale a Pablo Medina cuál fue la negociación para que según él terminara la persecución de Diosdado Cabello. Y comentarios en esa tónica. Ninguna. Yo no hice como han hecho otros. Yo llegué aquí y pasé por la frontera. Diosdado Cabello no sabe por dónde yo entré, pero entré y me inscribí. Porque la persecución era de Diosdado, no era de la fiscalía. Era de Diosdado. Pero tú estás aquí tranquilo y no te ha pasado nada, ¿no? Bueno, pero en todo ese tiempo siempre hubo persecuciones y yo entré clandestino y volví a salir y volví a entrar. Y aquí estoy, me inscribí. Dice Camel Salame Libre, dice, pregúntale a Pablo qué pasó con el caso de Camel Salame, preso político de hace 7 años. Bueno, un candidato que era candidato a alcalde que ganó las elecciones, lo hicieron preso y todavía está en Barinas detenido. Soltaron las demás y él sigue, a pesar de que hay una boleta de escarcelación, sigue preso. Aquí dice Gabriel Rojas, pregúntale a Pablo, al invitado si hay libertad de expresión y por qué ahora está en Venezuela si según él lo van a meter preso. Bueno, ya más o menos. Ya lo dije ya. Ya lo dijiste. Otros comentarios por aquí. Globovisión, la MUD es un saco de gato salvaje, dice Pedro González. Dice aquí Ángel Franco, para poder ganar se deben unir fuerzas en Venezuela, no hay una oposición que dé confianza, todos quieren el poder, bueno, por eso estamos así. Mira, yo le estoy diciendo a la gente que en primer lugar estamos hablando de un circuito especial, que aquí hay candidatos muy buenos, del lado de los candidatos independientes, que no me da tiempo de mencionarlos a todos. Y en algunos lugares también hay candidatos buenos en la MUD, como acabo de señalar el caso de Pizarro, por ejemplo. En Petare. Pero es importante el perfil del candidato a diputado. ¿Por qué es importante? Porque Venezuela vive una emergencia nacional en salud, en comida, en seguridad, y requiere que haya un parlamento que decrete el estado de emergencia nacional. Requiere un tipo de parlamentario que asuma la Constitución y pueda decretar con una mayoría que se va a obtenerse. Yo estoy convencido que va a haber una mayoría o simple o calificada, pero no para dialogar, como dice el secretario de la MUD o mi contendiente en el circuito que quiere convivir. No, señores, aquí necesitamos en Venezuela una transición constitucional. Necesitamos un parlamento que discuta la transición constitucional. ¿Por qué? Porque el origen de todo esto no ha sido totalmente clarificado. Ni la muerte de Chávez, no hay acta de función, ni autopsia, ni partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Entonces, por nuestro lado, el primer punto es discutir la transición. Vamos por ti, Maduro, porque tú tienes que presentar tu partida de nacimiento o un referéndum revocatorio. Bueno, aquí Tibisay Lucena mostró la copia de la partida de nacimiento. Bueno, esa partida no era. ¿Te consta eso, Pablo? Claro, me consta, porque hicimos un estudio grafotécnico. Pero aquí dijo Walter Márquez que iba a presentar unas conclusiones de eso y nunca lo presentaron. Sí, cómo no, presentó la partida de nacimiento de la mamá de Nicolás Maduro, que nació en Cúcuta. Maduro dijo que nació en Rubio, un acta de función hecha por él mismo, y dice que nació en Rubio, y su mamá nació en Cúcuta, su padre nació en Aruba, y él dice que nació en Chaguaramo, en la parroquia San Pedro, y Tibisay lo pueden hacer en Candelaria. Fíjate tu tremenda contradicción, porque es lo que dijo Tibisay Lucena en la clínica Caracas,
Y él dice que nació allá. Y Vilma Mora dice que nació en el Palotal, estado Táchira. Y Juan Barreto dice que nació en el Valle. Tremendas contradicciones, pero tenemos la información de que nació en Bogotá. ¿Y cuál es el problema, Vladimir? Tiene que presentar su partida de nacimiento, como hizo Carlos Andrés Pérez Rubio, como hizo Obama. ¿Cuál es el problema? Mientras tanto seguimos... Ahora, ustedes demostraron que ese documento de Tibisay Lucena, que presentó aquí en el programa, que yo lo vi, es falso. Sí, ¿Dónde lo demostraron? Lo hizo el doctor... un grafotécnico, Manuel... Bueno, ok, pero a mí me gustaría, como nos queda poco tiempo, no por eludir el tema porque ya lo abordaste, sí me gustaría que tú dijeras antes de despedirnos tu propuesta a los electores. O sea, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta, por ejemplo, con una mayoría calificada, o terceras partes, hay que derogar las leyes, los decretos habilitantes. Y con estas leyes, una de las medidas, por ejemplo, es repatriar los capitales que están en el exterior. Los capitales fugados, que son más de 200.000 millones de dólares. No es justo, no es correcto, no es moral, no es honesto, no es humano que mientras estén esos dólares en los bancos internacionales de ministros, de generales, entonces aquí la gente esté comiéndose un cable, pelando. Yo te digo, yo recorro las colas, yo subo cerro, como subo a todos lados, y uno ve la miseria, ve el hambre de la gente. Bueno, y con ese dinero, entonces, invertirlo en agricultura, en industria, en darle poder a la moneda, de establecer una política económica que dé garantía de inversión, de que la tierra vuelva a ser a los productores, la industria, y levantar este país y que vayamos también a una política agua abajo en petróleo, para que pasemos de una Venezuela rentista a una Venezuela productiva. Y nuestras materias primas, explotarlas aquí en el país, aguas abajo. Que no salga una materia prima en Venezuela sin ser industrializada en el país, porque eso es tecnología, eso es trabajo. Ese es un salto cultural, un salto económico que debemos hacer, que fue el proyecto que hicimos en la causa inicialmente, que no se cumplió, y no se cumplió, pues. Entonces yo creo que esto es necesario. Bueno, municipalizar Caracas, esto es importante. Tú tienes una propuesta por allí que era la de la creación de municipios, de distintos municipios en Caracas a partir de, por ejemplo, de los actuales circuitos, por ejemplo. Por ejemplo, porque los partidos políticos se ponen siempre de acuerdo 5 circuitos para que la gente vaya a votar. ¿Y por qué no se hacen municipios en esos 5? ¿Por qué no comenzamos a municipalizar Caracas con 5 municipios? En los 5 circuitos, 5 municipios, y comenzamos ahí. ¿Por qué Catia no es municipio y tiene más población que Chacao? ¿Por qué no puede ser Recreo, que tiene 140.000 habitantes, electores? La parroquia nada más Recreo, que está en mi circuito. Chacao es municipio con 60.000 habitantes. Claro, porque los bancos presionaron para que crearan municipio, para hacer una reforma urbana. Pero aquí hay, nada más estos 5 circuitos, cada uno tiene 60.000 habitantes y el pueblo venezolano paga el IVA. ¿Por qué no podemos? Y un municipio es desarrollo, es democracia, es seguridad, es educación, es salud, es todo. Eso es importante. La otra propuesta que nosotros tenemos es que aquí se han construido viviendas, un número determinado, 500.000, lo que sea, pero el Estado es dueño de las viviendas. Mira, en eso Eleazar López Contreras fue mucho más avanzado que esto. ¿Por qué? Porque creó el Banco Obrero. Tú tienes que darle el título de propiedad a toda la gente que está en una vivienda. Y que la gente pague lo que pueda. Que pague que pague su salario, ¿no? Cuotas módicas durante 20 años, como hizo el Banco Obrero. Eso tiene que hacer, la tierra para los campesinos. Es decir, son cosas que podemos perfectamente hacer en una propuesta, y por supuesto, la libertad de los presos políticos. No puede ser que nosotros tenemos unas elecciones. Yo le acabo de escribir una carta, que mañana se lo voy a enviar al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que estuvo en aquel evento de la deuda externa que nosotros hicimos. Yo lo invité y vino y habló. A Tabaré Vázquez, que es el presidente intempore de UNASUR. ¿Cómo es posible que en todos estos países hay elecciones sin presos políticos, sin estado de excepción, sin que tengamos un presidente que diga que voy a ganar como sea, que si no gano, convoco a las Fuerzas Armadas? Es un golpe de Estado y se va a prestar Padrino López y el comando militar para un golpe de Estado antes o después de las elecciones, amenazando al nuevo Parlamento si pierde. Esto no puede ser. Si yo gano, armo un peo. ¿Qué es eso, Nicolás Maduro? Eso no puede ser. Me va a aplicar la ley resorte, ya me regañaron. Bueno, porque eso lo dijo él. Eso lo dijo Nicolás Maduro.
Entonces yo digo, bueno, señores, si alguien no tiene autoridad constitucional para eso, es Nicolás Maduro, porque no es venezolano y perdió las elecciones con Capriles, que Capriles no defendió. Ahora, Pablo, con respecto a lo que va a ser la oposición, tú, por ejemplo, si la oposición llegara a ganar mayoría allí, ¿a quién respaldarías tú para la presidencia de la Asamblea? ¿A Henry Ramos o a Julio Borges, por ejemplo, que son las candidaturas que suenan, en caso tal? ¿Y por qué me vas a poner yo dos? Y si yo derroto como voy a derrotar a Henry Ramos, ya tienes uno menos. ¿Ah? ¿Tú crees que le puede ganar a Henry Ramos allí? Claro que sí, claro que sí. La gente, él está rayado, la gente no lo quiere. Yo le digo, vamos a recorrer San Agustín, pues, Henry Ramos. Vamos a subir, esa parroquia, ahí fue el candidato Rómulo Betancourt, el presidente de tu partido, Henry Ramos. Vamos a subir, vamos a llegar hasta Fila de Marí. Vamos a recorrer el barrio. Y estuve 2 horas y media recorriendo parroquia San Agustín. El señor, desde no sé de dónde, pues, está haciendo campaña. Pero nadie lo ve haciendo campaña. Y siempre ha sido un conciliador con el gobierno. El que estuvo, repito, el año pasado en Miraflores, cuando habían 43 muertos, fue a Miraflores a decirle a Nicolás Maduro que era el jefe del Estado. Eso no es conciliación, eso no es gobernero, ser un gobernero. Yo he cumplido mi papel. Yo he podido ser, tú sabes muy bien, vicepresidente o ministro del gobierno de Chávez y no acepté. Porque yo no estuve de acuerdo con la candidatura de Chávez, tú lo sabes. Tú estuviste en la convención del PPT y aquí he estado frente. Y muchas veces estuve solo. Ya no estoy solo. Ya tengo un partido, hay gente que me apoya. ¿Tú crees que van a hacer una tercera vía en Venezuela, Pablo? De hecho, hay una tercera vía. Va a tener expresión fuerte electoral. ¿Cuál es el cálculo de ustedes? ¿Cuántos parlamentarios estiman que pueden obtener esta alianza? Mira, yo creo que pueden salir unos 20 diputados. Pero además, esto estará al servicio de las mejores causas por una transición. El problema está que yo quiero saber, no es si nosotros vamos a apoyar a la MUC. Yo lo que quiero saber es si los parlamentarios de la MUC, que yo espero, se incorporen a la tesis nuestra de ir hacia una transición democrática y constitucional. Eso es lo que yo quiero. Bueno, Pablo, gracias por haber venido. Gracias. Pablo Medina, gracias por habernos acompañado. Nosotros